Bueno, nos toca ver un poco de lo que es routing. La mayoría de los frameworks de lo que es frontend te ofrecen mecanismos para hacer los mapeos de las rutas que tú vayas a navegar en tu explorador, por ejemplo, en tu browser. Nosotros lo que vamos a ver, por ejemplo, es en este momento vamos a crear algunas rutas a las páginas, a los enlaces que están diseñados para About, Home y Contact, y luego vamos a proveer un mecanismo de navegación similar a lo que hacía, a lo que es el API REST cuando utilizábamos MVC. Había un request mapping, ¿verdad? Eso se encargaba de determinar los mapeos de las rutas. Angular tiene su propio mecanismo para lo que es el manejar el ruteo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a añadir algunos componentes, los componentes que nos faltan. Por ejemplo, generaremos un componente About, un componente Home y un componente Contact. Bueno, hasta ese punto yo le voy a dar igual commit. Son muchos archivos, miren, son 12 archivos y además app module se ha actualizado. Y no quiero que lo que vamos a hacer de los las actividades siguientes se confundan. Entonces aquí voy a poner componentes Home, About y Contact. Si se dan cuenta, yo voy haciendo varios commits. El motivo de tener varios commits es de que ustedes puedan revisar desde la aplicación de cero, ¿no? Y decir a ver qué cambio se ha hecho. Hacer un show diff y ver qué es lo que se ha añadido. Si recuerdan, está bien, ¿verdad? Imaginen, recuerdan hasta aquí, Pero, por ejemplo, digamos que estamos aquí y no recuerdas esto. Entonces, puedes repasar o ejercitar un poco más. Básicamente, este versionamiento es una historia, ¿verdad? Y todas las historias son como un cuentito. Entonces tú tendrías que poder ver pedazos lo más distinguibles posible con un comentario que te ayude a entender qué es lo que se pretende hacer en el trocito de código. Entonces, para estudiar es buena idea, por ejemplo, cuando tú estás aprendiendo algún framework, que vayas haciendo commits de trocito por trocito, para que te des cuenta qué son las cosas por defecto, código boilerplate o scaffold, y qué es la parte que tú estás adicionando. Les recomiendo eso para que ustedes puedan estudiar, siempre repasen el versionamiento. Bueno, entonces, para poder utilizar lo que es el ruteo de Angular, nosotros vamos a necesitar crear un nuevo módulo que se llame en este caso app routing. A ver. ¿Dónde está mi mouse? Aquí está. Para ese motivo vamos a generar con ng, pero ya no component ni service, sino module. Vamos a crear un nuevo módulo llamado app-medio routing. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, CLI ha creado el módulo por nosotros. Angular CLI ha creado el módulo, haciendo los imports necesarios. Está importando ng-module y common module. Y en este decorador de ng-module, ya no es ng-component, lo que hace es importa como un module algunas declaraciones para que se entienda como un módulo como tal. Pero en ningún momento, por ejemplo, este módulo se ha añadido a app-module. No lo ha hecho. Entonces nosotros tendríamos que realizarlo. Antes de realizar eso, vamos a crear un archivito donde nosotros vamos a escribir solamente las rutas nada más, que se va a llamar routes en la carpeta app-routing que se ha creado. Esta carpetita app-routing es la que se ha creado con el módulo nuevito, ahorita. Entonces vamos a crear un nuevo archivito
TypeScript y lo vamos a llamar routes, donde van a estar especificadas todas nuestras rutas. Y en ese archivito route nosotros vamos a especificar nuestras rutas. Por ejemplo, vamos a definir una constante así. Primero vamos a exportar una constante en este caso y se va a llamar routes, nuestras rutas. ¿Sí? Estas rutas son de tipo, en este caso, routes de Angular. Al hacer eso ya se inyecta como tal routes de Angular Router, del módulo Angular Router. Y lo vamos a definir. Lo vamos a definir con varias rutas. La sintaxis que se utiliza es un array de objetos JSON. Entonces vamos a crear nuestra primera ruta en el primer objeto JSON. Y la sintaxis que te da, miren, ya te ayuda también el ID. Hay el atributo path. O sea, básicamente tú tienes que decir, esta es la ruta que vas a escribir en el navegador y a tal componente va a navegar. Entonces será principalmente dos cosas, el path, y en el path lo vas a especificar con comilla simple, por ejemplo, home, quiere decir cuando escriba localhost 4200 home, que esto, /home, que esto va a navegar, ¿a dónde? A un componente. Y el componente, en este caso, va a ser home component, el que hemos acabado de crear. Wow. Home component. De la misma manera, nosotros podemos añadir más rutas. En realidad necesitamos una para catalog, más por o menos, digamos. Cuando escriba localhost 4200 catalog, esto va a tener que venir al componente catalog component. Claro, tienen que estar separadas por coma. Generalmente una estrategia que se sigue para utilizar las rutas, bueno, en realidad esto funciona como realizando un matching de lo que son los paths que tú le das. Algunos paths pueden ser similares, entonces tú tendrías que poner en algún orden primero los más específicos, por ejemplo, ¿sí? Aquí vamos a poner path y vamos a decir cuando navegue al localhost 4200 y nada más, vacío, esto va a tener que redireccionarte a la página home, que te redirecto a la página a la ruta /home, ¿sí? Y le especificamos que el match que tiene que realizar, ¿sí?, tiene que ser un match completo. Aquí también tenemos que separarlo por coma. Si no le dices que el match que realice sea completo, lo que puede suceder es lo siguiente. Esto está apuntando a localhost 4200 y nada más. Esto y esto también cumplen ese match, o sea, no son diferentes en esencia. Pueden de repente tal vez hacer la prueba y lo que sucede es que pueden tener conflictos de navegación. Entonces, para evitar eso, tú le dices, por ejemplo, path match full, exactamente en blanco. Ya está. Entonces, cada que nosotros tengamos más componentes o más rutas de navegación, nosotros simplemente lo vamos a añadir aquí en este array de paths, de mappings, ¿sí?, donde se mapea la ruta y el componente, la ruta y el componente. Ahora nosotros vamos a ir al componente al módulo que hemos creado, a app routing module, y ahí nosotros tendríamos que utilizar esas rutas que hemos definido. ¿Para qué
este módulo sea un módulo de ruteo, lo que tiene que pasar es, aparte de importar como un module, tendría que importar el módulo router, de esta manera, router module, y especificarle en su función forRoot, en esta función forRoot, cuáles son las rutas que va a aplicar. Y en ese caso nosotros le diríamos routes, lo que hemos definido hace un instante. ¿Sí? En el archivito routes están nuestras rutas. Entonces, ahora esto es un módulo de ruteo. ¿Por qué? Porque está importando routers module y para estas rutas. Después de los imports vienen lo que son las declarations, y nosotros antes tendríamos que exportar. Tendríamos que exportar de este módulo de esta manera, definido como array. Exports, un array, y tendríamos que exportar lo que es router module, el módulo de ruteo de Angular. ¿Sí? Aquí ya está especificado el router module, qué rutas va a aplicar, y aquí lo que estás haciendo es, estás exportando ese ruteo en el componente. Bueno, entonces de esa manera tú defines las rutas. Básicamente puedes definirlas aquí mismo, las rutas, pero no es práctico, ¿verdad? Es mejor idea separar las rutas a otro archivito. Una vez que tienes tus rutas, tienes que hacer este import para especificarle al router module que vas a exportar después, especificarle para qué rutas va a trabajar. Nosotros entonces ahora, para que este módulo funcione, tendríamos que ir, me voy a copiar el nombrecito, app routing module, tendríamos que ir a app module TS y ahí añadirlo como un módulo más. Para que esté disponible en la aplicación. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es vamos a dirigirnos a la aplicación app.component, al componente app.component, app.component, TypeScript, a su plantilla, y en la plantilla ya no vamos a especificar en app.component TS. Ahorita, si ustedes se fijan, por defecto, ¿qué página carga al centro? La de home, ¿verdad? Como nosotros ya tenemos especificado un enrutador, ahora nosotros vamos a cambiar este tag y se utiliza en este caso en Angular lo que es el router outlet. Aquí está, router outlet, y nada más. Ahora, cuando vengamos aquí a localhost, nada más nos hace una redirección hacia home, y home que tiene homeworks, nada más, porque acabamos de crearlo. Cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a catalog, recién nos va a redireccionar solito el componente, el router outlet, ya va a interpretar esta ruta y sabe que nos tiene que desplegar aquí al centro el catálogo como tal. Y así con los diferentes funciona de la misma manera. En realidad, como ustedes se han dado cuenta, la gracia está para poder utilizar este router outlet y que este pinte el componente adecuado, es definir el ruteo y un módulo router como tal. Nada más. Entonces a ese punto voy a hacer un commit. Y voy a escribir ruteo con Angular.
Hay algo más, ¿no? Ahorita nuestras rutas son navegables, pero yo he tenido que escribir en el navegador, yo he tenido que escribir aquí a mano, ¿verdad? Para que cambie, yo he tenido que escribir, por ejemplo, / si quiero que vaya a home, ¿verdad? Pero si le doy clic en home, en about o en catalog, ahorita no hace nada. Existe una directiva que nosotros podemos utilizar. En este caso tendríamos que irnos, por ejemplo, a lo que es el header, ¿sí? Entonces, si vamos a lo que es header component, nosotros vamos a actualizar algunos pedacitos, nada más, donde ya están preparados nuestros links. Si ustedes recuerdan, aquí tenemos los botoncitos que tendrían que redirigirme a home, about, catalog y contact. Entonces, por ejemplo, para lo que es la redirección a home, ¿sí? Nosotros a este link, al tag A, nosotros le vamos a decir que utilice una directiva router link. Es un link de ruteo que va a apuntar a home, /home. Si lo guardo y verificamos, yo me voy a ir a mano primero hasta catalog. Y ahora cuando dé clic en home aquí, voy a poder regresar a home. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, eso como he logrado, simplemente añadiendo este router link. Tendría que hacer lo mismo para el resto. El segundo va a ir hasta lo que es la ruta about. El otro va a ir a lo que es catalog. Y el otro va a ir hasta contact. Puedes poner cualquier nombre, ¿no? Si quieres puedes poner about us, contact us o cualquier nombre, cualquier path. Y eso va a hacer que se pueda navegar. Si verificamos ahora, estoy en el home. Ahorita solo tengo catalog y home, pero puedo ir a catalog y puedo regresar a home tantas veces como quiera. ¿Sí? No tengo todavía las páginas de about y de contact. Vamos a hacer otro commit. Que diga ruteo con router link para navegación. Bueno, entonces lo que les voy a pedir es que ustedes como tareita también hagan lo mismo, apliquen las rutas para lo que es el componente footer. ¿Está bien? Y en la siguiente clase vamos a continuar un poco más con lo que sería más de Angular y Single Page Applications. Es todo por hoy.